Bienvenidos. Hoy continuamos con la segunda y última parte de nuestra contestación a las refutaciones que nos hizo el huevito sin sal. Una persona que le pareció una buena idea entrar a mi canal y refutarme creyéndose que yo soy un ateo más sin conocimiento. Pero ya se dio cuenta con la primera parte de esta contrarrefutación que no es así. Que aquí en la experiencia escéptica nos damos a respetar. Y cada video que hacemos lo hacemos con la data y la evidencia en mano. Así que en este video educaremos nuevamente al huevito sin sal, enseñándole que El Elyon y Yahvé eran dos dioses diferentes y no solo uno. Que la Biblia no es un libro en el que podemos confiar y que la evidencia histórica y arqueológica tampoco defiende sus posturas. Así que prepárate de nuevo, huevito, que en esta ronda final te volvemos revoltillo y te desayunamos sin piedad. ¿Están listos? Comencemos. Comencemos desde el principio. Nuestro querido huevito, al igual que el resto de los cristianos, creen que cuando la Biblia habla del Dios El y el Dios Yahvé o Jehová, se está refiriendo al mismo Dios, pero con nombres distintos. Después de todo, el mismo Dios nos lo deja saber en Éxodo capítulo 6, verso 3, que dice: Me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como El Shaddai, Dios Todopoderoso, pero a ellos no les revelé mi nombre, Yahvé. Aquí claramente vemos que antes de revelarse a Moisés, se le conocía como El Shaddai o El Elyon, o simplemente El, que significa Dios o el Dios más alto. Así que asunto resuelto. Como la Biblia lo dice, pues me retracto y el huevito gana, ¿cierto? No es tan sencillo como eso. La Biblia dice lo que sus autores quieren que diga. De ahí a la verdad hay un salto muy grande. Y eso lo tocaremos cuando hablemos de la evidencia bíblica. Por ahora, veamos quién es El Elyon o El Shaddai o El. Todo comienza hace 8000 años atrás, con un lugar llamado Ugarit al norte de Canaán, lo que vendría siendo Siria hoy en día. Esta nación, al igual que las demás, tenían sus propios dioses, y al pasar los siglos, formaron su propio panteón de dioses, el panteón cananeo, cuyo líder supremo lo era El Elyon, junto a su esposa Ashera, la diosa madre de todos los dioses del panteón. Y juntos tuvieron 70 hijos, según los textos ugaríticos, los cuales tienen miles de años de antigüedad. Y a estos 70 hijos se les conoce como los Bene Elohim en hebreo, o los hijos de Dios. Y el primogénito de estos 70 hijos lo era el dios Baal Hadad. Así que después de leer todo esto, les hago la pregunta: si El Elyon siempre ha sido Jehová, pues ¿será que antes de revelarse a Abraham, a Moisés y los demás, tenía una vida como líder de un panteón de otros dioses donde era el padre de todos y que tenía una esposa llamada Ashera? Pues claro que no. Yahvé es conocido simplemente por la historia bíblica, y no por ser el padre de Baal y otros dioses, ni de tener una esposa. Así que está más que claro que El Elyon es otro dios distinto a Jehová, al menos al principio de la historia. Así que ya vimos el origen del dios El, y sabemos que es imposible que este sea Jehová, porque sus historias son distintas. Ahora, veamos la historia de Yahvé. Los cristianos ven a Jehová como el único Dios del mundo, que es eterno y que no hay más dioses aparte de él. Pero la historia nos dice otra cosa. Jehová comenzó como un dios volcánico y asociado a la metalurgia, originalmente saliendo del sur de Canaán, en la región noreste de Arabia y Edom. Y ya tenemos todo un video hablando sobre los orígenes de Yahvé como un dios volcánico, así que no entraré en mucho detalle. Pero básicamente Yahvé, tal y como nos dice la Biblia, viene del sur, de Parán y del monte Seir. También viene de Madián, donde se le reveló a Moisés. Y justamente allí habitaba la tribu de los kenitas, quienes se especializaban en la metalurgia. Así que podemos decir que Jehová comenzó como un dios volcánico y metalúrgico cuyos orígenes son de Madián, donde el suegro de Moisés era sacerdote.
La mención más antigua que tenemos de Yahvé la vemos en una inscripción en Egipto, donde nos habla de los Shasu de Yahweh para el siglo XIII a.C. Los Shasu eran una tribu nómada que provenía del sur del Levante, dígase Edom y partes de Arabia, tal y como lo dice la misma Biblia. Así que sabiendo esto, hacemos otra pregunta. ¿En qué se parece este Yahvé que salió del sur, que era un dios volcánico y metalúrgico, con el dios El, quien reinaba al norte como dios supremo de un panteón entero de dioses menores, y su esposa Ashera? En nada, ¿cierto? Pero aún así la Biblia y los cristianos te quieren decir que son los mismos. Ahora, hablemos sobre los comienzos de los israelitas, ya que Yahvé es su Dios. Al principio, dígase para el siglo XI, los israelitas no existían, sino que se les llamaba los hebreos. Y estos también eran cananeos y compartían la misma religión. Yahvé no estaba por ninguna parte, sino que todos adoraban a El Elyon y a su consorte, Ashera, junto a otros dioses menores. Los hebreos eran abiertamente politeístas, como el resto del mundo. Luego llegó el primer templo, en el X siglo, y la religión era altamente politeísta. Habían ídolos de otros dioses, y la diosa Ashera también recibía adoración. Y si desean saber más sobre el culto y las creencias del primer templo, ya tenemos una serie entera hablando sobre eso, así que no entraré en mucho detalle aquí tampoco. Así que un día surgió el culto a Yahvé, y la creencia en Yahvé era conocida como el Yahvismo. Para este tiempo, Yahvé fue integrado en el panteón cananeo como uno más de los hijos de El, hasta que poco a poco se convirtió en el patrón de Israel y Judá. Y esto lo vemos evidenciado en textos como Deuteronomio capítulo 32 versos 8 y 9, que dice: Cuando el Altísimo, o Él, repartió las naciones, cuando distribuyó a los hijos de Adán, fijó las fronteras de los pueblos, según el número de los hijos de Dios. Mas la porción de Yahvé fue su pueblo, Jacob o Israel, su parte de heredad. Aquí vemos claramente cómo Dios repartió las naciones y su gente de acuerdo al número de sus hijos. O sea, este Dios es Él y no Yahvé, y sus hijos los 70 dioses, a 70 naciones. Y Yahvé, siendo uno de los 70 dioses, recibió o heredó a Israel. Cabe señalar que estoy leyendo de la Biblia Septuaginta, o sea, la versión más antigua del Antiguo Testamento, junto con los papiros del Mar Muerto, que dicen lo mismo. Pero si leemos los textos masoréticos, los cuales fueron escritos 1000 años después de Cristo y 1200 después de la Septuaginta, y de cuales las traducciones de las Biblias que tenemos hoy salen, dicen que Dios dividió los pueblos según el número de los hijos de Israel y no de Dios, cambiando el contexto y dejando a Jehová como el repartidor de las naciones en vez del receptor de una de ellas. Y así continuó el yahvismo intensificándose siglo tras siglo, hasta que llegamos al VII siglo, con el rey Josías. Este era un rey totalmente yahvista, y su fanatismo era tanto que decidió convertirlo en ley. Y para hacer eso tendría que remover a El Elyon de la película. Pero ¿cómo remover al Dios que siempre ha estado ahí por miles de años? El Dios que todas las naciones de Canaán adoraban como el Dios supremo. Pues sencillo, no tenemos que eliminar a El Elyon, sino que lo tenemos que fusionar con Yahvé. Y es aquí donde comenzaron las famosas reformas deuteronómicas del rey Josías, donde eliminarían a todos los ídolos y altares, asesinarían a todos los que adoren a otros dioses, y Jehová se convertiría en el Dios supremo del panteón, similar a como Baal-Hadad también se convirtió en el líder del panteón en Ugarit. Y aquí tampoco entraré en mucho detalle porque ya hicimos un gran video sobre las reformas del rey Josías y cómo eso cambió por completo la religión hebrea y el culto del primer templo. Es aquí donde comienza el periodo del enoteísmo o monolatrismo de Israel, donde sabían que muchos dioses existían, pero solo creían en Yahvé. Así que fue aquí donde el yahvismo comenzó a tomar fuerza y la antigua religión comenzó a desaparecer.
Todos los que todavía creían en el antiguo culto del primer templo tuvieron que dejar de creer o esconderse para no ser asesinados por el rey. Aquí es donde Jehová comienza a cambiar sus atributos. El pueblo se comenzó a asociar más con el norte y comenzaron a apropiarse de los atributos del Dios supremo de ellos, que para ese tiempo lo era Baal-Hadad. Así que Jehová pasó de ser un Dios volcánico metalúrgico que viene del sur en Madián y Edom a ser un Dios guerrero de tormentas, fertilidad y granos, igual que Baal-Hadad. Así que aquí comienza una nueva fusión entre Baal y Yahvé, donde ahora le dicen Baal a Yahvé. Y en este caso la palabra Baal no se utiliza simplemente como un título, sino que se usaba como un nombre para Yahvé. Por eso vemos al mismo Dios diciendo en Oseas 2:16, en aquel día, afirma el Señor, me llamarás esposo mío, y no me llamarás más mi Señor o Baal. Así que podemos ver que las reformas deuteronómicas del rey Josías no se conformaron con colocar a Jehová como el Señor de Israel y Judá, sino que también querían cementarlo como el Dios de todas las naciones. Y de aquí salen textos como el Salmo 82, que dice: Dios está de pie en la asamblea divina, en medio de los dioses ejerce el juicio. ¿Hasta cuándo juzgarán injustamente y entre los impíos harán distinción de personas? Rescaten al necesitado y al huérfano, hagan justicia al pobre y al indigente, libren al necesitado y al menesteroso, líbrenlo de la mano de los impíos. Ellos no saben ni entienden, andan en tinieblas. Todos los cimientos de la tierra son conmovidos. Yo les dije, ustedes son dioses. Todos ustedes son hijos de El Elyon o el Altísimo. Sin embargo, como un hombre morirán y caerán como cualquiera de los gobernantes. Levántate, oh Dios, juzga la tierra porque tú poseerás todas las naciones. Este texto deja más que claro que el Dios supremo, Jehová, ahora tomando el lugar de El Elyon, está reunido con los demás dioses de las 70 naciones y los acusa de hacer un mal trabajo con sus pueblos. Así que la sentencia será que cada uno de ellos morirá como un hombre, y Yahvé tomará su lugar como el Dios supremo de todas las naciones. Al final vemos como una voz profética hace el llamado a Yahvé a levantarse y a juzgar todas las naciones, sentenciando o matando a todos los dioses para poseerlas y reinar como su único Dios, en el verso 8. Este salmo se convirtió en un himno donde el Dios Yahvé suplantaba a su padre El Elyon en el trono, y su primera obra como nuevo rey supremo fue limpiar a las naciones de las injusticias de sus dioses, matándolos a todos. Y esto lo vemos también en Ugarit y el ciclo de Baal, en donde Baal-Hadad suplanta a su padre El Elyon, convirtiéndose en el Dios supremo del panteón cananeo en Ugarit, al norte de Canaán. Y sabemos que el Salmo 82 es citado por Jesús en el Nuevo Testamento, en donde él se refiere a los líderes de Israel como dioses. Pero eso es simplemente un error, porque el concepto de hombres siendo llamados dioses cuando estaban en posiciones de poder simplemente no existía cuando se escribió el Salmo 82. Así que Jesús, o mejor dicho, los autores de los evangelios, no tienen idea de lo que hablan aquí. Todo el mundo antiguo creía en múltiples dioses. Toda Canaán creía en El Elyon y en sus 70 hijos. Así que Israel no era la excepción, ya que ellos también eran cananeos. Así que la historia continúa y llega el exilio a Babilonia. Aquí todo cambia nuevamente, porque al regresar del exilio, los ahora judíos trajeron consigo una religión nueva, y esto lo vemos en los libros de Esdras y Nehemías. Ahora, Yahvé era el Dios de los exiliados y no el Dios de toda Israel. Así que las personas que se quedaron en Jerusalén en el exilio ya no eran elegidos de Dios, sino que pasaron a ser impíos y extranjeros en su propia tierra. Los exiliados regresaron y sacaron de su propia casa a los que siempre habían vivido allí y nunca se fueron al exilio. Israel siempre ha sido famoso por sacar a la gente de su casa. Lo hicieron en la historia del Éxodo, lo hicieron cuando regresaron del exilio en Babilonia, pero ese es otro tema.
Tampoco daré muchos detalles sobre Esdras y Nehemías, porque ya tenemos 2 videos hablando sobre esto. Así que véanlos para que entiendan mejor lo que sucede aquí. Pero, en resumidas cuentas, los judíos regresaron de Babilonia y ahora Yahvé no era solamente el Dios de Canaán, sino que ahora era el Dios de los cielos y de la tierra entera, de Canaán, de Egipto y por supuesto de Mesopotamia y todo el imperio medo-persa. El tiempo que estuvieron exiliados les sirvió para apropiarse de las cualidades del dios zoroastriano Ahura Mazda, quien era considerado el Dios eterno, el Dios omnipotente de todo el universo. Ahora Yahvé también tenía esos atributos, y esto le pone fin al culto del primer templo para darle paso al culto del segundo templo. Una religión completa avalada por el imperio que tenía un Dios más poderoso que ningún otro. En este tiempo, Baal-Hadad había desaparecido y El Elyon fue fusionado con Yahvé, aunque seguía siendo adorado separado de Jehová en lugares como Cartago siglos después de Cristo. Pero aparte de esto, el resto es historia. Ahora veamos la evidencia bíblica. Los cristianos y judíos usan la Biblia para desestimar todo lo que estamos diciendo aquí. Nos dicen que la Biblia claramente hace una distinción entre Baal y Yahvé, que la Biblia claramente presenta a Yahvé y a El Elyon como el mismo Dios desde el principio, etcétera, etcétera. Y esto es simplemente un error. La Biblia sí presenta estos datos, pero no porque la Biblia los presente significa que son ciertos. Por eso es que no debemos acercarnos a estos temas teniendo presuposiciones. Si usted cree que todo lo que dice la Biblia es la palabra de Dios y es verdad, pues no pierda su tiempo viendo este video, porque aquí estudiamos todo lo que leemos y utilizamos las ciencias bíblicas para descifrar si es verdad o mentira. Usamos el análisis crítico, la crítica textual, usamos el análisis sintáctico y mucho más. No creemos en nada hasta que no tengamos toda la evidencia de frente. Así que, ¿cuál es el problema con todo esto que dice la Biblia? Pues sabemos de antemano que la Biblia fue compuesta por distintos autores que tenían distintas tradiciones, unas diferentes a las otras. Unos creían en Yahvé, otros creían en El Elyon, otros creían en Baal, otros odiaban a Baal. Al pasar el tiempo, se fueron reuniendo todos estos textos y editándose para que todo cuadre y haga sentido. Y eso no lo decimos por decirlo ya, sino que tenemos la evidencia. Pero aquí tampoco entraré en mucho detalle porque ya tenemos un video sobre la hipótesis documentaria, donde explicamos todas estas diferencias. Y tenemos una serie entera y un documental de más de 4 horas, donde te explicamos por qué la Biblia dice cosas que simplemente no son verdad. Como el hecho de que Jehová y Baal no son iguales, a pesar de que la historia nos dice que sí son iguales. O el hecho de que el Dios de la Biblia odiaba los sacrificios humanos, a pesar de que la historia nos dice que sí los pedía. Todo esto tiene su explicación, y por tal razón no podemos tomar lo que dice la Biblia como un hecho, porque la historia y la ciencia la desmiente. Pero existen ciertos pasajes que nos dan un vistazo a las tradiciones antiguas del primer templo, y lo que creían en ese entonces, como en el Salmo 29, donde se describe a Jehová como el Rey y Dios Supremo, con atributos de tormentas y aguas. Pero las naciones que se mencionan en este salmo son naciones donde el dios Baal-Hadad reinaba en el tiempo que se escribió el salmo. Así que son de estos detallitos los que nos muestran a través de las ciencias bíblicas que habían otras tradiciones envueltas, como el hecho de que Jehová y Baal-Hadad eran dioses distintos que luego se fueron fusionando poco a poco, como bien vemos en el Salmo 29. Ahora hablemos de la evidencia arqueológica. La arqueología es otra herramienta que los cristianos utilizan de una manera horrenda. Tergiversan la evidencia y la hacen defender sus posturas cuando esto no es el caso. No existe una pizca de evidencia que demuestre que el Dios de la Biblia es real, o que la historia bíblica, tal y como te la pinta la Biblia, es real, etcétera, etcétera. Es todo lo contrario. Todo lo que hemos encontrado y seguimos encontrando desmiente por completo las tradiciones bíblicas. Por ejemplo, los cristianos dicen que Jehová es el único Dios, que los judíos solo lo adoraban a Él y que éste no tenía ninguna esposa. Pues los arqueólogos han encontrado altares por toda Jerusalén donde se adoraba a Yahvé junto a su esposa Asherah.
han encontrado inscripciones en donde podemos ver a Yahvé tomado de brazos junto a su esposa, con el texto leyendo Yahvé y su Asherah. Han encontrado la famosa piedra de Magdala, donde vemos un árbol parecido a la menora, el cual representa a la diosa Asherah. Se han encontrado decenas de estatuillas con senos voluptuosos, representando a la diosa Asherah, por toda Jerusalén. También tenemos la piedra moabita o la estela de Mesha, la cual menciona a Yahvé y a la casa de David. Esto tampoco sirve como evidencia de nada, ya que Yahvé era un dios semítico conocido desde antes que Israel existiera, y la casa de David no tiene nada que ver con el rey David, sino que era una dinastía conocida como la casa de David. Hasta el día de hoy no tenemos evidencia de que un tal rey David existiera. Los famosos Hyksos de Egipto no son para nada israelitas. No existe inscripción alguna en Egipto sobre un éxodo masivo de millones de personas. Tenemos monedas con la imagen de los reyes de Israel, cosa que va en contra de la Torá, lo cual también nos demuestra que el Pentateuco simplemente no existía hasta al menos el tercer siglo antes de Cristo. Tenemos los famosos papiros de Elefantina, los cuales desmienten las tradiciones del Pentateuco. Tenemos el documento de Damasco, los rollos de Qumran, entre muchísimas otras muestras de evidencia que no dicen absolutamente nada a favor de las tradiciones bíblicas y que al revés las desmienten de alguna manera u otra. Así que, en conclusión, por un lado tenemos al Dios supremo del panteón cananeo, El Elyon, el cual era la cara del primer templo de los hebreos. Por otro lado tenemos a Yahvé, un dios volcánico y metalúrgico del sur de Canaán, que entró a Israel y se apropió de las características de dioses como Baal-Hadad, y luego suplantó al dios El Elyon para quedarse con todo el panteón cananeo, una vez el yavismo tomó poder. Más adelante llega el segundo templo, donde los judíos se apropian de los atributos del dios medo-persa Ahura Mazda y crean una nueva identidad como pueblo, donde Jehová se queda como el único Dios del mundo y los demás son solo ídolos y muñecos de yeso. No hay evidencia alguna que defienda las tradiciones bíblicas. Sabemos que la Biblia es un compendio de tradiciones alteradas y corrompidas a través del tiempo, y por lo tanto no se puede tomar como evidencia a favor de la tradición judía o cristiana. La historia y la ciencia simplemente desmienten todo lo que la Biblia presenta como verídico. Las tradiciones orales cambiaban, los datos históricos se alteraban, etcétera, etcétera. Todos estos temas los hemos tocado con gran profundidad en estos videos que ven aquí. Si tienen alguna pregunta, vayan a ver estos videos y entenderán el por qué no hay forma alguna de que nada de lo que nos dice el texto bíblico sea verdad. Así que mi querido huevito, espero que hayas aprendido tu lección. La experiencia escéptica no es un simple ateo más. Con décadas de experiencia como cristiano y con una gran preparación personal y algunos años académicos, te puedo decir que me conozco la Biblia mejor de lo que tú conoces las partes de tu propio cascarón, huevito. Yo no dejé de ser cristiano porque me cansé, porque vi varios videos de YouTube. Mi deconversión duró años de estudio y dolor, hasta que un día desperté. Así que sigue con tus presuposiciones y tus creencias, pero jamás te vuelvas a meter con la experiencia escéptica, o volveremos a hacer un revoltillo de ti y de todo aquel que intente hacernos quedar en ridículo. Si te gustó este video, déjame un like y suscríbete para más. Recuerda que ahora también puedes hacerte un miembro de este canal si deseas apoyarnos de una manera más directa. Esto ha sido la experiencia escéptica, dando el primer paso a la verdad. Descansa en paz, huevito.